aquí con una cadena que traían las vacas ya en el yugo y era tirar para adelante. Muy práctico para meter la hierba en los pajares. Arrastrarla del prado al pajar. Muy práctico. Una gran herramienta. Esta herramienta la descubrió un tío mío en Teruel, estando en la Guerra Civil Española. Vino para acá y empezó a usarse aquí. Hizo una, igual que esta, y empezó a usarse aquí porque antes la hierba aquí la carretaban a cargas. Pero ya a partir de esto, pues ya se arrastró toda ella. Era una herramienta de una gran utilidad. Estas anillas y este soporte que se ve aquí remachado, esto fue hecho aquí en la fragua. Esto tiene la misión, tanto la cadena como la anilla, de que no vaya la cuerda por el suelo a rastros, porque si no rompería. Como ven aquí, está de arrastrar, puesto que las vacas tiran a esta altura o un poco menos. Entonces esto pegaba en suelo. Por eso se puso esta anilla con esta cadena y esta trasga. Y se engancha ya la cuerda. Es una cosa muy sencilla, pero es muy útil y muy práctica, muy práctica. El carro es una copia de los llamados carros del país. Lo construyó un hermano mío cuando tenía aproximadamente 17, 18 años, por ahí. Y luego ya anduve con él por ahí, lo empleamos para traer patatas, traer felecho, que aquí llamamos fleito. Acarretábamos hasta piedras con él. Otras veces lo empleábamos, unos montábamos, otros tirábamos por él. Hacíamos muchas cosas con este carro. Nosotros empezamos a andar con esto cuando ya teníamos... Ya íbamos a la escuela, tendríamos 7 años, 6 y de ahí para arriba. Pero le mandábamos mucho a este carrín, era muy práctico. Traíamos patatas de delante de la finca. Y casi para lo que más lo usábamos era para carretar felecho. Y ahora lo tenemos aquí como un recuerdo de cuando éramos críos. Más bien ya como recuerdo. Este carro está construido, concretamente esto, que llamamos la cana, está construido de fresno, madera de fresno. El eje también es fresno. Y las ruedas son de castaño, con este bandón por afuera para que no se gastaran, claro. Puede ver, el eje gira perfectamente. Para anarquearlo, que llamamos anarquear, abrir esto y luego doblar, aquí llevaba un codal. Un codal de aquí a allí. Luego aquí se enganchó una cadena que con una palanca se retorcía, entonces esto ya cerró. Así se construyó el carro este. Luego aquí tenía un torno, todavía está aquí parte de él, le damos para tirar. Y le echábamos grasa, que rodase mejor. El eje es totalmente de fresno. Voy a empezar con la construcción del tróbano. Estos tróbanos normalmente eran de cerezo o de castaño. Normalmente se buscaban árboles que fuesen un poco huecos. Y esta herramienta que se llama gubia o escobicho era una herramienta hecha expresamente para esto, para hacer los tróbanos. Se manejaba de esta forma o dándole con un mazo detrás. Y luego el tróbano se le ponían unos palos aquí atravesados, podía ser uno o podían ser dos para que las abejas enganchasen los paneles en ellos. Luego se les ponía esta tapa, que es lo que viene a ser la piquera. Aquí lleguemos hasta tener de 40 a 50. A veces había enfermedades y nos morían igual la mitad, entonces no había tratamiento para ellas. Pero así todo de miel, pienso que un año con otro cogeríamos 70, 80, 90 kilos, por ahí. El miel se consumía en casa, uno se consumía en casa y otro se regalaba a familiares y amigos. Y la cera la preparábamos aquí para hacer velas, para en casa y regalar para las iglesias. Aquí abejas hubo siempre, desde que existe la casa. Alguna vez también nos venía el oso a ellas, muy pocas,
Pero sí, alguna vez tienen venido y a lo mejor comer uno o dos. Pero bueno, era una cosa sin importancia. Como era el oso, tampoco nos daba más. Y ahora pues nada, ahora ya pienso de poner cajas. Otra vez, veolas mucho de menos aquí. Pienso de poner cajas aquí otra vez. Este es un sitio muy bueno para ellas, hay mucho brezo y mucho tilo. Y la miel es muy buena, muy buena. Esto es del último que hubo. Son todavía los paneles, del último que hubo. Este fue enfermedad. Quizás la barroa o la loque. Pero bueno, ahora voy a poner cajas y ya meterles tratamiento, a ver si voy logrando reunir siquiera 30 o 40 colmenas aquí otra vez. Los tróvanos normalmente estaban asentados aquí, tal como está este. Y luego encima llevaban una losa, tal como esta, o pizarra de esta. Aquí también hay el asiento de otro y están todos los asientos por aquí, parte de ellos. Están por aquí. Aquí es donde se ponían los tróvanos. Aquí escapábansenos muchas veces cuando enjambraban. Algunas veces se posaban aquí, otras veces allí, y las conseguíamos meter para el tróvano. Normalmente ensamaban en mayo y junio y julio. Los mejores enjambres eran por... los primeros que salían eran los mejores. Quizás porque hacían más acopio de comida. Aquí tenemos todavía lo que llamaban habichera. Aquí tenemos unas plantas que se llama... aquí le llamamos habichera, creo que el nombre es abejera. Esto se metía entre el agua y se untaba el tróvano por dentro cuando ensamaban las abejas. Esto las atraía mucho y les hacía entrar para el tróvano con una gran facilidad. Les gusta mucho esto. Este es donde guardábamos las gallinas, diríamos que es el gallinero. Aquí estaban de verano nada más, de invierno estaban allí en casa. Y la puerta que se cerraba de noche. Luego esto estaba cerrado aquí alrededor y la puerta de entrada estaba por aquí. Por este lado. Aquí está todavía la tela metálica. Pero como que se cerraba todo alrededor y había que cerrar también por arriba porque aquí venían las águilas. Nos metían por arriba y nos cogían las gallinas. Entonces había que poner tela metálica por arriba también. Que esto estaba cerrado y había mucha protección. En una noche de invierno las gallinas solo nos quedó una. Entró la garduña por el tejado por un agujero bien pequeño y las mató todas, solo nos dejó una. Ginebra, a pesar de tener mucha protección, en una de esas largas noches de invierno, que los inviernos antes eran mucho más largos que ahora, nevaba más y todo, nos entró la garduña allí por aquella parte de allá, por un agujero muy pequeño. Nos mató todas las gallinas, solo nos dejó una. Bueno, pues esta carril fue construida para arrastrar la hierba. Con una pareja de vacas se arrastraban los montones a raíz de traer el invento de la famosa gavita que trajo aquel tío mío de Teruel. Entonces, para arrastrar la hierba, mi abuelo Faustino hizo esta carril. Entonces ya se acabó el problema de tener que llevar la hierba a cargas. Luego esto todo por aquí para abajo hasta allá y hasta arriba era tierra. Eso venía a ser unos 8 días de bueyes andando bien, trabajando fuerte. Un año se sembraba de maíz y otro año se sembraba de trigo o escanda. Lo peor que había con el maíz era el oso. El oso unos 10 metros de punta a punta por abajo siempre era para él. Tanto es así que teníamos que dormir en una chabola que se hiciera ahí debajo de aquella espina, allí para allá, que aquello era prau, tierra era de la espina para acá, para poder espantarlo por la noche. Había una piedra ahí adelante que llamamos las Yamuergas y cuando sentíamos la piedra era que venía él. Y entonces ya nos poníamos alerta para espantarlo. Muchas veces espantábamoslo ya antes que llegara. Tocábamos unas latas. También poníamos ahí en ese reguero que hay abajo unas mazapilas que funcionaban con agua. Los primeros días valían, pero luego ya se acostumbraba y no hacía caso de ellas. Entonces la solución, la de dormir ahí en aquel chabolo, a pesar de lo cerca que estaba la casa,
teníamos que dormir ahí en aquel chabol. Eso estoy hablando ya de los años de mi infancia. Esto lo abonábamos todo con estiércol de las ovejas, cabras y las vacas. Producía mucho esta finca. Producía, pero mucho, mucho. Aquella panera, tenemos la rodeada entera de riestras de maíz y todavía quedaba maíz sin enrestrar. Que aquel maíz que no enrestrábamos lo tirábamos alrededor por el suelo en el corredor ese que tiene. Aquí por comida no teníamos problema. Maíz y patatas y escanda y trigo teníamos todo lo que queríamos. Y ganado, mucho ganado. Este es un pisón montado aquí por un hermano mío y yo. Hace años ya. Estas son las muelas que teníamos de un pisón antiguo de los de Manivela, que estaba instalado más o menos en este mismo lugar. Entonces, montemos aquí las muelas. Hicimos toda esta instalación, esto es una transmisión. Y por mediación de aquel motor de gasolina, pues aquí poníamos la vanadora, echábamos el grano desde arriba y aquí salía limpio para un cajón. Funcionaba muy bien, está todo montado en juegos de bolas, rodamientos y juegos de bolas. Este es el tambor que sirve para tapar las muelas, todavía queda pocha por aquí. Esto es la capa que lleva el grano. Y funcionaba a la perfección este pisón. Esta herramienta se llama un menal. Esto consistía en una herramienta que era para mallar las espigas de escanda y de trigo y centeno. Concretamente las de escanda se mallaban en la era, se limpiaba el grano allí, el grano venía limpio aquí, solo traía esto que llamamos la pocha. Estoy hablando en este caso de grano de escanda. Se traía limpio para ahí y por un tubo que teníamos puesto desde allí aquí a la muela, bajaba la muela y aquí ya salía en grano para la vanadora. Después este grano se cogía y se subía arriba a la panera y se metía en unos arcones muy grandes que tenemos ahí y de ahí ya se iba cogiendo, cada vez que se molía se cogía no para sacos, se cogía para unos fuelles que eran de piel de cabra, muy parecidos a los pellejos del vino. Cada vez que se iba al molino normalmente se llevaban 2 fuelles de aquellos y se iba una vez al mes, como mucho 2, por ahí, por ahí. También a veces se llevaba maíz, que lo había que secar bien, si no las muelas del molino se pegaban, llamábamos aquello ayabastrar. Entonces se iba una vez o como mucho 2. Se venía con la harina ya molida, de vuelta para acá, en aquellos fuelles. Y aquí en este arca se amasaba. Allí en aquel horno se cocía sobre 9, 10 panes, incluso a veces hasta 12, eran panes grandes. Con esa pala que hay ahí se metían y se sacaban. También había otra más pequeña que estará por ahí. Luego esos panes, una vez cocidos, se metían aquí en la misma masera donde se amasaban. Se echaba la tapa y de ahí se iban cogiendo hasta que se terminaban. Aquel pan servía, aparte de servir para la gente, que aquí éramos una familia larga, de incluso tiene habido hasta 11 personas, también servía para los animales, concretamente para los terneros, incluso se les daba algo a las cabras y los caballos a veces también. Valía para todo el mundo, para animales y para personas. Y el maíz también se hacía el famoso cuecho que llamaban, también la gente lo comía, lo que sobraba se les daba a los animales. Es decir, en esta casa pues prácticamente teníamos de todo, tanto patatas como maíz, como trigo, como centeno, escanda. Cosechábamos de todo por aquí. La labor de amasado y cocción del pan y las labores de casa a nivel de cocina y lavar, que aquí pues se iba a lavar a la fuente. También se hacía un tipo de colada que existió mucho antiguamente también, los famosos pilones de piedra que había. Ese tipo de colada también se llegó a hacer aquí en esta casa.
Vamos, todo eso era labores de las mujeres de la casa, así como tejer, hacer calcetines, hilar la lana, cardar, esquilar las ovejas. Y bueno, hacer calcetines y jerseys, todo eso era... Incluso aquí se llegaron a hacer escarpines, que fue uno de los primeros calzados que existió. Que escarpines los había, las madreñas no eran como estas, eran parecidas, tenían un corte aquí de atrás adelante, terminaban en corte, la picala en corte. Luego los escarpines los había de unas orejas, aquí por los lados, con un botón adelante, y los había que eran más altos, llamaban de media caña, que tenían unos botones por este lado. Esa estameña se hacía con lana de oveja, normalmente negra, y luego tenía que ir al batán. Pues era el material de hacer los escarpines. Eso también se llegó a hacer aquí. También se llegó a hilar lana blanca para hacer mantas. Todavía se conserva alguna aquí en la casa. Esas mantas se hacían aquí los ovillos de lana y luego tenían que ir a tejerlas al Valle del Lago, que había un telar allí. Allí había un telar en casa de unos que se apellidan también Tablón, como nosotros. También tenían que ir al batán esas mantas, parece ser. Todo eso del hilao y el ir a tejerlas y esas cosas era labor de las mujeres. Normalmente los hombres era preparar la leña, tender el ganado, segar, y ir a por los caballos al monte, ir al molino y trabajar por ahí arreglando las cuadros, incluso haciéndolas, carretando la piedra para poder hacerlas, retejando y ir a hacer la compra normalmente cuando se compraba comestible. Eso sí era labor de los hombres. Y normalmente la distribución de los trabajos, de lo que hay que hacer en este mes, o lo que hay que hacer para el otro, o qué tal día empezar la hierba, normalmente el distribuir eso corría siempre a cargo de mi madre. Igual que el mandarnos a la escuela, era la que se preocupaba de lavarnos, de darnos la ropa limpia, de si había que comprar libros, de que si necesitábamos un maletín, esas cosas dependían de mi madre, así como ir a llevarnos la comida a mediodía. Nosotros salíamos a la 1 del colegio y teníamos que venir al encuentro, porque de aquí a las viñas hay sobre 6 kilómetros. Nosotros teníamos que venir al encuentro hasta que la encontrábamos. Normalmente ella siempre iba tejiendo. Decía que hacía un par de calcetines ida y vuelta, mientras nosotros comíamos, y luego de vuelta para acá llegaba aquí con unos calcetines que los hacía con 5 agujas. ¿Y qué más podría decir de todo aquello? También me acuerdo que nos lavaba la cara con agua fría en el invierno para que no nos helara la cara por ahí para adelante, porque caían unas heladas de 1000 demonios. Y bueno, íbamos calzados de madreñes en un principio, luego ya empezaron a venir catiuscas de goma. Luego ya íbamos ya con catiuscas, que se iba mucho más cómodo. Y luego ya, claro, también a veces se quejaba que nos iban a comer los lobos. Normalmente de invierno ya veníamos de noche, marchábamos casi de noche también para allá. A veces había nieve y siempre había el eterno temor a los lobos. Algunas veces los tenemos vistos, así, no cerca, más bien lejos. Luego aquí nevaba mucho también. Teníamos que tener todo el ganado de cuadra. Y a veces espalábamos con palas un poco ahí por la finca para sacar las ovejas, por lo menos que pacieran un poco y tomaran el sol. Las cabras las metíamos aquí para abajo, para este monte de enfrente del retorno, que ahí había acebos. Las cabras comen mucho, no acebos concretamente, acebas, ya lo que más les gusta, que es lo que no tiene pincho. Y bueno, aquí tienen caído grandes nevadas, como de metro o metro y pico. Entonces el entretenimiento que había cuando las nevadas era tender el ganado, las ovejas, las cabras, las vacas, las yeguas. Y bueno, el resto del tiempo era estar aquí en la fragua estaba mucho, aquí con las nevadas, como teníamos tiempo bastante, hacíamos muchísimas cosas aquí, hacíamos navajas, cuchillos, arreglábamos picos, arreglábamos hachos, igual los hacíamos de todo aquí en esta fragua. Era algo así, en parte como un entretenimiento. Luego aquí teníamos taller de carpintería, hacíamos portillas para los prados, que aquí llamamos canciechas. Y así nos entreteníamos en las grandes nevadas. Andábamos de madreñas por entre la nieve. Las madreñas era un calzado muy malo para andar entre la nieve. Luego ya cuando empezaron a abrir las botas de goma ya fue la salvación. Pero claro, las madreñas a cada poco había que quitarlas y sacudirlas, y nada de nieve dentro. Iba saliendo el pie para afuera.
Pero nada, estábamos acostumbrados a todo ya. A veces cruzaban por aquí corzos y jabalíes que venían espantados, creo que de los lobos. Pasaban por aquí como relámpagos por la finca para abajo. Espantados seguramente de los lobos. Los lobos, sobre todo en el corzo, hacían grandes masacres. Igual que a nosotros las cabras, y nos las pillaban. Nos las acribillaban. Luego, hablando del tema de lobos, me acuerdo mucho de una vez. Aquella vez habría medio metro nieve, no habría más. Teníamos las cabras para allá abajo, para este lado de aquí, y llegaron unas cuantas espantadas aquí al corral. Y larguemos por ahí para abajo, una hermana que tengo en Madrid, que es 2 años más mayor que yo, de aquella éramos unos chavalinos. Y ya nos encontramos con 2 lobos ahí para abajo comiendo en una. Nada más bien nos volaron, marcharon. Otra vez teníamoslas aquí, también nos entraron 3, pero aquellos vimos unos negros para hacerles marchar. Casi se volvían hasta nosotros, tenían hambre. Y allá conseguimos, no nos mataron ninguna aquel día, de casualidad, porque los vimos a tiempo, entraron aquí por esa pared de ahí para allá, por donde saltan los venados. Sí, los lobos aquí siempre nos dieron mucho la lata. Nos mataba hasta 11 en un descuido. Y potros también nos abrazaban. Potros nos comido varios. Recuerdo una vez que me dijo mi padre, hay que ir a buscar la yegua que nos van a comer el potro los lobos. Y no fui, pensando que no iba a haber problema. El día siguiente estaba comido de aquella noche. Todavía tengo pena por él.